México en esos momentos es un país en el que hay un hervidero de exilios. El primer trabajo que Ernesto encontraría en la Ciudad de México fue, curiosamente, de fotógrafo. Tomaba fotos a las familias. Nunca volverá a usar esta firma. Estamos en el momento en el que desaparece Ernesto Guevara para aparecer el Che. Parte del entrenamiento fue subir hacia aquellos cerros en larguísimas caminatas. Pues de veras esta generación se había juramentado moralmente a tirar a la dictadura de Batista. Mucho gusto, ¿cómo está usted? Voy a hacer una sabia reflexión filosófica, camarada. El hambre no mata, pero apendeja. A esta altura de su vida el Che lo tiene bien claro, ¿no? Ha estado pasando hambres durante 1 año y medio. No nos da más popotes, yo quiero menos. Me dio energía para el segundo ataque. Otro personaje maravilloso se sumará al grupo de entrenamiento del movimiento 26 de julio. Se trata de Antonio del Conde, rebautizado por los cubanos no muy originalmente como el Cuate. Es el dueño de una pequeña armería en el centro de la Ciudad de México y, cautivado por Fidel, comienza a suministrarles armas que contrabandea por la frontera norte. El Cuate del Conde había hecho verdadera magia y había conseguido armas en los lugares más extraños sin querer un centavo, incluso poniendo de su bolsillo. Entonces Fidel se encuentra ya en estos momentos con la posibilidad de organizar un entrenamiento en forma, pasar de las caminatas, las mochilas, las remadas, el gimnasio, y entonces poder armar un entrenamiento. Casualmente encuentran un contacto aquí en Ayotzingo. Cuéntale. El señor Álvaro Rivera Acevedo tenía una hija. Ajá. Allí en la Ciudad de México, como tenían el rancho, se dedicaban a la venta de quesos. La hija de Erasmo Rivera Acevedo frecuentaba en algunas veces los salones de baile. Y por ahí es como conoce a Raúl Castro. Y en las pláticas le cuenta del rancho. Dice, mi papá tiene un rancho a las afueras de la ciudad. Entonces se encuentran un rancho en Ayotzingo. Y entonces empieza Fidel a traerse a los exilados que tiene del grupo del 26 en la Ciudad de México. Levanta contactos de algunos que están en Estados Unidos para que se concentren. Este es el momento en el que Ernesto Guevara decide jugársela. Se despide de Isla y dice, esto ya va en serio, me voy. Este es el pueblo, es un pueblo muy bonito. Miren nomás, una escuela Pancho Villa, así se hace. Ernesto Guevara escribiría más tarde: mi impresión casi instantánea al escuchar las primeras clases fue creer en la posibilidad del triunfo que veía muy dudosa al enrolarme con el comandante rebelde, al cual me ligaba desde el principio un lazo de romántica simpatía aventurera y la consideración de que valía la pena morir en una playa extranjera por un ideal tan puro. Los entrenamientos empezaron con una singular intensidad.
¿eh? Empezaron con entrenamientos de tiro, discusiones de Bayo con los compañeros sobre la táctica de la guerra de guerrillas y luego caminadas para los cerros, mochila al hombro. Y hay una evaluación que el propio Bayo hizo, ¿no? Dice, el doctor Guevara asistió a unas 20 prácticas regulares disparando un aproximado de 650 cartuchos. Disciplina, excelente. Cualidades de mando, excelentes. Resistencia física, excelente. La pregunta es cómo el asmático Che obtenía una calificación de excelente en las subidas y trepadas por los cerros, resistencia física, ¿sí? Estaba ocultando su condición de asmático a los compañeros. En las noches se dice que ahí el Che y Bayo jugaban ajedrez, porque era el único del grupo que sabía jugar ajedrez, el Che. Y sobre todo discusiones políticas, reflexiones, vivían encerrados durante casi un mes. El hecho es que ¿qué era esta locura? Un coronel tuerto cuyo mérito había sido coronel de una guerra perdida en la República Española, dirigiendo en México, escondidos aquí en las cercanías de Chalco, a un grupo que la tomaba en serio, pues que estaban juramentados de patria o muerte. Y la experiencia de Chalco fortaleció al grupo. Bayo está a cargo del entrenamiento y como responsable militar, y Guevara es nombrado jefe de personal. El 20 de junio del 56 se producen en la Ciudad de México una serie de detenciones. Detienen a Fidel, detienen a varias casas a algunos compañeros. Y a partir de estas detenciones, pues se desmorona una parte de la estructura que tiene el 26 de julio en la Ciudad de México. No descubren, afortunadamente, algunos de los depósitos de armas que hay allá. Los detienen y encuentran un croquis de Chalco. Y entonces Gutiérrez Barrios, que era el responsable del gobierno mexicano, un ex capitán del ejército convertido en director de la Federal de Seguridad, y que luego tendría una trayectoria terrible como torturador y gángster del aparato estatal mexicano, negocia con Fidel. Y le dice, mira, sabemos que tienen en Chalco un equipo entrenando, vamos a ir a detenerlos, venga usted conmigo y hábleles para evitar que se arme una tirazón y ustedes salgan perdiendo. A ustedes no les conviene tirotearse con la policía mexicana. Y Fidel analiza el asunto y acepta. Y entonces vienen a Chalco un día después. El Che estaba trepado en un árbol. Es correcto, sí, estaba de vigía, ¿no? Estaba de vigía ese día y estuvo a punto de pelárseles, pero no disparen, tranquilos, y se hace una gran redada. De tal manera que el grupo de Chalco queda detenido, una parte de los que estaban en la Ciudad de México quedan detenidos y son conducidos a la Ciudad de México. Y se abre una etapa. Se ha desmoronado la propuesta de la salida hacia Cuba. Aquí, en el rancho de Chalco, ya todos lo llaman el Che. Me rompí la cabeza tratando de averiguar qué coño significa Che y nunca lo logré, por más que todos mis amigos argentinos me ayudaron de manera tramposa, y al final encontré algo que todavía parecía más difícil, que es 7 versiones diferentes. La palabra Che viene de la inmigración italiana, que, según unos, Che significa gente en mapuche, según otros, y en tehuelche. Según otros, significa hombre en guaraní. Y Che es yo en quechua. Está bien, ¿no? Ser el Che y al mismo tiempo que tu nombre tenga resonancias guaraníes, quechuas, mapuches e incluso italianas.
y el centro de detención era este. Sí. Cuando yo llegué a México vivía en aquella esquina. Llegué a casa de mi abuelo y recuerdo pasar por aquí, donde estaba el centro de detención para extranjeros, siempre con miedo, porque era el fantasma de la detención y la deportación. Si intervenías en política, te aplicaban el 33. Aquí vinieron a dar los revolucionarios cubanos, junto con el Che, después de la redada de Chalco y las redadas anteriores. No se ven derrotados, ni mucho menos. Se ven al borde del que sigue. Porque si el gobierno mexicano decide apoyar a la reclamación de Batista, los deportan a Cuba y ahí sí espera la muerte. Y si no, ¿qué sigue? Toda la operación que ya estaba armada del viaje por barco queda en el aire. El gobierno decide consignarlos penalmente. Llegan 14 agentes del Ministerio Público a levantarles declaración. Los cubanos y el Che siguen consigna y dicen, sí, somos del 26 de julio, sí, estábamos entrenando, sí, yo soy médico y nada más. Al Che lo amenazan con torturar a Hilda y entonces dice, ya no hablo más. No declaro nada, me cierro. Hay una fotografía de familia donde abundan las sonrisas, sorprendentemente. Resalta el traje blanco del Che, tendido en la primera fila como portero de fútbol. La sonrisa blanquísima de Almeida y la actitud orgullosa de María Antonia en el centro del grupo, con lentes oscuros y una pequeña bandera cubana. Existe otra foto de Guevara, sin barba ni bigote, paseando por el patio de la prisión mientras carga a su hija, Hilda, aún una bebé que se chupa el dedo. Hay una última fotografía más informal que las anteriores, donde se puede ver uno de los galerones dormitorio de la cárcel migratoria. Camas de metal blanco, libros, ropa, y allí en medio, Fidel de traje oscuro contempla a un Che Guevara extremadamente joven que sin camisa se está fajando los pantalones. La foto terminará curiosamente en los archivos de la policía de Batista. Es la primera imagen que los servicios secretos de la dictadura tienen del médico argentino. El 24 de julio, Fidel queda en libertad y mantiene la presión para que suelten al resto de sus compañeros. Sin embargo, la policía sigue haciendo allanamientos, descubren una casa de seguridad, incautan armas. Aún así, logran sacar al Che. Le ofrecen deportación a la Argentina, no les hace caso, y entonces va pasando la clandestinidad. Está 3 días en su casa y luego ya se despide de Hilda y se oculta en casa de unos amigos suyos. Hay una carta a su madre. Dice, de inmediato les diré que mi futuro está ligado a la liberación cubana, o triunfo con ella o muero allá. Del futuro inmediato tengo poco que decir porque no sé qué será de mí. Estoy a disposición del juez y será fácil que me deporte a la Argentina, a menos que consiga asilo en un país intermedio, cosa que estimo sería conveniente a mi salud política. No hay tal. Pasa la clandestinidad en la Ciudad de México y empiezan a crearse las condiciones para la salida hacia Cuba. A lo largo de todos sus viajes, es evidente que hay una serie de experiencias que lo van impactando más que otras, pero van construyendo una especie de mapa de América Latina y sobre todo el mapa de las grandes contradicciones, las grandes desigualdades, los grandes abusos. Y son experiencias que van marcando, de esas que no se van. Y a raíz de Guatemala va a ser clave, va a ser la gran experiencia, porque hay un aprendizaje político por primera vez profundo. Y a raíz de esas experiencias y esos viajes,
Es como si te comieras una sopa de realidad, ¿no? Cada vez más potente, más sólida, más cargada de imágenes, de referencias. No estás haciendo una reflexión teórica, estás haciendo una reflexión vital acumulada. En una de las múltiples visitas que se hacen por el país a la búsqueda de zonas de entrenamiento útiles para la dispersión del grupo y probar las armas, Fidel descubre que uno de los reclutas, el Cuate Conde, es medio propietario del Granma, un yate en estado desastroso que se conserva cerca de Tuxpan. Fidel le dice: si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy. Fidel, que consigue dinero hasta de las piedras, en esos momentos obtiene dinero de una parte del exilio político con el que no han querido relacionarse las gentes del 26 de julio. Y con esta plata compran el yate, lo traen a arreglar porque había sufrido un golpe de ciclón, aunque ya había hecho 2 viajes a Cuba. Y ya tienen el barco en Tuxpan, Veracruz. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se va precipitando todo, la infiltración policíaca cubana, la existencia de un traidor, porque Fidel recibe una misteriosa visita de Gutiérrez Barrios que le dice: tiene usted un infiltrado, doctor. ¿Sí? O sea que la policía mexicana no quiere estorbar la salida de los cubanos y ponerse del lado de la policía batistiana. Hay que apresurar todo. Paco Ignacio Taibo, mucho gusto. Muy buenas. Le voy a presentar aquí a... Es la directora del... ¿Qué tal? Muchísimo gusto, Paco Ignacio La Taibo. señorita es coordinadora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, La Karina. señorita, ¿Y cuándo se va a inaugurar? Ya pronto, ¿no? sí, está en plena restauración. Esta parte del museo, bueno, todavía hay que complementarla. Pero está re bonito. Sí, es Re una bonito les remodelación quedó. que aún hemos integrado elementos, bueno, la tecnología que tiene que nos puede faltar. Aquí es para que más o menos los niños, porque como tenemos un importante número de asistentes de escuelas, los niños se pueden dar una idea de cómo el barco, el yate Granma, en la madrugada del 25 de noviembre, se hacían durante la travesía, que era una noche de lluvia. Con norte en Veracruz. Exactamente. De este lado vemos la popa, de aquel lado podemos observar la proa. No tiene gran ciencia, gran cosa, pero bien bonito. es bastante entretenido y sobre todo para los chiquitos. Y aquí para tienen los una niños. reproducción del yate. Es exactamente esa escala con las características más importantes del barco. No es nada el Granma.
13.25 de largo. Aquí está la lista de los 82, ¿sí? Numerados. Y me dices, ven y mueve la ruleta. Que usan la ruleta para crear identidad. O sea que hay fotos de todos ellos. 1, 2, 5, 6. La foto de la boda. Esta Porque es tenemos la foto de la boda. comandante en jefe Y Fidel. y jefes del Estado Mayor y capitanes y el resto de los tripulantes. Este museo en el puerto de Tuxpan, en Veracruz, es un museo bien cálido, repleto de pequeños detalles que rememoran la salida del Granma. Que el Granma salió a unos cuantos metros de aquí. Ahora nos acercaremos al punto de arranque. La cita es el 24 de noviembre de 1956, en un embarcadero de río Tuxpan arriba, a pocos kilómetros del pequeño puerto en el estado de Veracruz. El Che recuerda, la orden de partida nos llegó de golpe y todos tuvimos que salir de México tal como estábamos, en grupos de a 2 o 3. Teníamos un traidor entre nosotros y Fidel había ordenado que no bien llegara la orden, había que salir con lo que se tuviera a mano, evitar que el traidor diera aviso a la policía. Para esto ya se habían sumado una serie de combatientes importantes, ¿sí? Había llegado de Cuba a Camilo Cienfuegos, que venía todavía con los restos de la afección de un tiro que le había dado la policía en una manifestación estudiantil. Había llegado a Meijeiras, taxista, y el grupo que venía de Estados Unidos. O sea que se había incrementado todavía más el grupo de gente. Fidel debe haber convocado para la reunión a unos 100 combatientes. Y en el momento clave tiene que tomar la decisión de tú sí, tú no. Cuenta Fidel en una entrevista hace muchos años que al final elegían a los que eran menos gordos, a los más chiquitos y a los más flacos, porque ya no cabía más gente en el barco. Y que luego había que darles explicaciones. Hay 2 personajes, 3, que le salen las lágrimas cuando no los dejan subir, Fidel. Uno de ellos es el propio cuate del conde, ¿sí? Al que le dice, tú eres mucho más útil con la infraestructura que estás haciendo de apoyo que si te embarcas aquí. A Bayo, al coronel, al que enfurecido les dice, me votan por viejo, no por cobarde. Y a Arsacio Venegas, porque tampoco quieren que el grupo sea un grupo con demasiados extranjeros. Misma razón por la cual el Patojo no es incorporado a la expedición. El hecho es que en una noche tormentosa, con norte en Veracruz, se van a lanzar el inicio de la travesía. Afortunadamente la policía no descubre toda la operación, ¿sí? Y entonces salen hacia mar abierto. No, ahí va. En la memoria de Faustino Pérez, el silencio de la medianoche era solo interrumpido por los ladridos de los perros. A la 1:30 de la madrugada, en la noche del 25 al 26 de noviembre, el Granma partió. Es una noche de tormenta, está soplando un fuerte norte hacia las costas de Veracruz y ahí van los 82 hombres amontonados como latas de sardinas rumbo a esta larga travesía que los llevará hacia la costa oriental cubana. ¿Por qué Tuxpan, Oriente de Cuba, alargando de una manera tremenda la travesía y por lo tanto aumentando el peligro? ¿Por qué no Progreso en Yucatán a Pinar del Río, una distancia relativamente corta? O primero, porque tenían que llegar a Santiago, que era donde estaba preparada la insurrección. Ya se habían enviado los telegramas en clave para que la insurrección se lanzara. Y segundo, porque la precipitación obligó a salir desde Tuxpan.
Cuando el Granma parte, el doctor Guevara, uno más en el amontonadero que viaja en el Granma, descubre que ha dejado atrás su bombilla para el asma y que no encuentra su equipo de doctor y que no se acuerda si incorporó pastillas contra el mareo. Pero bueno, la aventura comienza, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay retorno. Ahora más que nunca el mundo, el universo, la América Latina se va concretando en una isla, la isla de Cuba.